Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo y, francamente, bastante preocupación entre los fans de una de las parejas más queridas del momento. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y de si, tras su reciente ruptura con la deslumbrante Afra Saraaoglu, el joven actor podría estar experimentando algo así como un temor al amor. Sí, han escuchado bien. ¿Será posible que esta separación haya dejado una marca más profunda de lo que pensamos en el corazón de Mert? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre esta intrigante situación. Y antes de empezar, recuerden esa pequeña manita que dice me gusta y ese botón rojo que dice suscribirse. Se los agradeceríamos enormemente si se unen a nuestra comunidad. La noticia de la ruptura entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoglu cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Ambos protagonistas de la exitosa serie Yalan se habían convertido en una de las parejas más comentadas y admiradas del panorama turco. Su química en pantalla era innegable y esa chispa parecía haberse trasladado perfectamente a su vida real, creando una fantasía romántica para sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en las redes sociales o en la ficción. Los rumores sobre su separación comenzaron a circular hace ya un tiempo, y aunque al principio se intentaron desmentir o minimizar, finalmente se confirmaron. Las razones exactas detrás de esta ruptura no han sido explícitamente detalladas por ninguno de los involucrados, lo cual es completamente comprensible y hasta saludable, pero es precisamente esa falta de detalles la que alimenta la especulación y nos lleva a plantearnos preguntas más profundas. Cuando una relación que parecía tan sólida y feliz llega a su fin, es natural preguntarse qué pudo haber sucedido y cómo está afectando a las personas involucradas. En el caso de Mert Ramazan Demir, algunos observadores y seguidores del actor han notado ciertos comportamientos o declaraciones que podrían interpretarse como una especie de reticencia o incluso temor a involucrarse nuevamente en una relación amorosa. Si bien es muy temprano para sacar conclusiones definitivas, y debemos ser cautelosos al diagnosticar los sentimientos de alguien, especialmente de una figura pública, es interesante analizar las señales. Por ejemplo, se ha rumoreado que Mert ha estado dedicando la mayor parte de su tiempo y energía a su carrera profesional, lo cual, si bien es admirable, también puede ser una forma de evitar enfrentar ciertas emociones o de construir una muralla protectora. Podría ser que Mert esté utilizando su trabajo como un refugio. Es una posibilidad. Cuando el corazón sufre una decepción, a veces la mejor cura, o al menos la más fácil, parece ser la distracción y el enfoque en metas tangibles. La actuación, las grabaciones, los compromisos profesionales, todo esto puede ser una manera de mantener la mente ocupada y alejar los pensamientos que podrían causar dolor. Y si a esto le sumamos la presión mediática que rodea a una pareja como él y Afra, donde cada paso es escrutado y comentado, es posible que Mert sienta la necesidad de proteger su espacio personal y emocional de una manera más radical. Además, no olvidemos la intensidad de las relaciones que a menudo se forman en los sets de filmación. Trabajar tan cerca de alguien, compartir momentos íntimos en la pantalla, y luego ver cómo esa conexión se traduce en la vida real puede ser un torbellino emocional. Cuando esa relación termina, la intensidad de la experiencia vivida podría hacer que el proceso de curación sea más complejo. Quizás Mert esté experimentando un periodo de introspección, necesitando tiempo para procesar lo sucedido y redescubrirse a sí mismo fuera del contexto de la relación. Algunos comentarios en redes sociales, foros y secciones de noticias de entretenimiento sugieren que Mert se ha vuelto más reservado públicamente desde la ruptura. Si bien es difícil verificar esto con certeza, la percepción general es que ha mantenido un perfil más bajo, centrándose en sus proyectos. Esto podría ser una señal de que está lidiando con sus emociones de manera privada, o incluso, como sugerimos, que tiene cierta aprensión a abrirse de nuevo. El miedo al amor, después de una experiencia significativa, no es infrecuente. Puede manifestarse como una desconfianza hacia las nuevas relaciones, una tendencia a sabotear oportunidades románticas antes de que empiecen, o simplemente un deseo de permanecer solo por un tiempo indefinido. Es importante recordar que Mert Ramazan Demir es un joven actor que, aunque está viviendo un momento de gran éxito y visibilidad, también está en una etapa de su vida donde está aprendiendo y creciendo. Tanto personal como profesionalmente. Las relaciones son una parte fundamental de ese proceso, y las rupturas, por dolorosas que sean, también son lecciones valiosas.
¿Podríamos estar interpretando erróneamente su comportamiento? Por supuesto. Tal vez Mert simplemente esté disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera, algo que muchas personas hacen después de una relación. Quizás no haya un temor al amor como tal, sino un deseo legítimo de priorizar su desarrollo personal y profesional en este momento. La industria del entretenimiento es exigente y requiere mucha dedicación, y Mert está en un punto álgido. Sin embargo, la pregunta persiste y es por eso que estamos aquí discutiéndola. La conexión entre Mert y Afra era tan fuerte en la pantalla que la ruptura ha sido particularmente impactante. Y cuando vemos a una figura pública que parece estar distanciándose de las esferas románticas, es natural que surjan estas especulaciones. Analicemos un poco más la idea del temor al amor. No se trata necesariamente de un miedo patológico, sino más bien de una cautela. Después de invertir emociones y tiempo en una relación, y que ésta no funcione, es natural desarrollar una cierta reserva. Puede ser un mecanismo de autoprotección para evitar volver a pasar por el mismo dolor. Podría manifestarse en Mert como una vacilación a la hora de iniciar nuevas conversaciones, un intento de mantener las interacciones con posibles intereses románticos en un nivel puramente amistoso, o incluso una tendencia a idealizar su estado de soltería como la opción más segura. Además, la presión de ser una pareja de celebridades es inmensa. Cada comentario, cada foto, cada salida es analizada por miles, si no millones, de personas. Esto puede hacer que las relaciones sean aún más frágiles, ya que la privacidad se ve constantemente amenazada. Para alguien como Mert, que está construyendo su carrera y lidiando con la fama creciente, una ruptura pública puede ser especialmente desafiante. La idea de volver a someterse a ese escrutinio con una nueva persona podría ser desalentadora, llevando a un cierto retraimiento del mundo de las citas. Otra perspectiva a considerar es la posibilidad de que Mert esté esperando el momento adecuado. Quizás no se trata de un rechazo generalizado al amor, sino de una creencia de que ahora no es el momento ideal para una nueva relación seria. Puede estar enfocado en consolidar su posición en la industria, en explorar nuevos horizontes artísticos, y en el futuro, cuando se sienta más estable y seguro en esas áreas, estará más abierto a explorar el amor nuevamente. Esto es una forma de madurez emocional, de entender que las prioridades cambian y que está bien enfocarse en uno mismo por un tiempo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Mert Ramazan Demir es un actor talentoso y con una prometedora carrera por delante. Independientemente de su situación sentimental, su trabajo sigue hablando por sí mismo. Y sus fans, aunque preocupados por su bienestar emocional, también están emocionados por ver qué proyectos le deparan en el futuro. En resumen, hemos explorado la reciente ruptura de Mert Ramazan Demir con Afra Saraolu y hemos debatido la intrigante posibilidad de que el joven actor pueda estar experimentando un temor al amor, o al menos una reticencia a involucrarse en nuevas relaciones. Hemos considerado cómo su enfoque en la carrera, la intensidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y la necesidad de privacidad podrían estar influyendo en su comportamiento. Si bien es difícil adivinar los sentimientos más íntimos de una persona, las especulaciones surgen de la observación de sus acciones y del contexto de su vida pública. Lo que sí queda claro es que sin importar las circunstancias personales, Mert continúa siendo una figura relevante y talentosa en la industria, y sus seguidores estarán atentos a sus próximos pasos, tanto profesionales como personales. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Mert Ramazan Demir realmente teme al amor? ¿O creen que simplemente está enfocándose en su carrera? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido sobre las últimas noticias de celebridades, análisis y chismes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo.